Tema de hoy nos ha tocado el tema de cefalea, tanto secundarias como primarias. Eh, muy bien, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de cefaleas primarias y secundarias, manejo con un enfoque general y luego haciendo una revisión sistemática de algunas de las novedades sobre las clasificaciones de cefaleas y siempre repasando las causas más frecuentes de cefaleas secundarias, que son una causa frecuente de emergencia, ¿no? Le saluda doctor Casiano, soy médico neurólogo y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de cefaleas, como les comentaba, sabiendo que las cefaleas representan uno de los problemas médicos más frecuentes en lo que corresponde al manejo de la consulta diaria y también conociendo que es importante diferenciar ciertos criterios clínicos para poder valorar la necesidad o no de una neuroimagen o de una hospitalización en el paciente. Eh, el, la pericia de este tipo de cuadros o radica en diferenciar si una cefalea es primaria o secundaria para su manejo más apropiado, porque recordemos que, por ejemplo, opioides están indicados en cefaleas secundarias, más bien primarias, ¿no? Sin embargo, no es raro que en algunos nosocomios, algunas urgencias en el país, se indique opioides como tramadol, incluso hasta petina en algunos tipos de cefaleas eh, de etiología primaria, ya que no responden a algún tratamiento convencional. También es cierto que tenemos una limitante, ya que muchos, por ejemplo, triptanes no se hallan de forma parenteral en el país, ¿no? Sino se hallan de forma solamente bioral. Es contraproducente en situaciones en las que, por ejemplo, tenemos algún tipo de, eh, digamos, alteración o mala tolerancia oral en cuadros en los que definitivamente no va a haber una adecuada respuesta por parte de los pacientes. Y es preciso en estas situaciones poder de alguna forma hacer que el paciente responda a cierta medicación convencional, dependiendo de la cantidad o el escalonamiento adecuado que se pueda indicar en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, la OMS ha declarado que casi la mitad de los adultos, cerca del 50 hasta 70%, dependiendo del estudio que uno agarre, va a experimentar algún tipo de cefalea en algún momento de su vida. Eso es bastante cierto, ¿no? Y también que dependiendo de las características de la cefalea, dependiendo de la etnia, dependiendo eh, del género, incluso este tipo de eh, cuadros, este tipo de patologías, pues se van a ver menguados, deteriorados. Muchas de las cefaleas primarias tienen una asociación directa a cuadros de ansiedad, estrés, malestar emocional, un trastorno médico eh, previo, ¿no? Propio del paciente. Y hay cuadros, principalmente las cefaleas primarias, llámese migraña o cefalea tensional, que se asocian o empeoran o este tipo de situaciones representan un indicador de un pronóstico un poco más insidioso, ¿no? De un pronóstico un poco más difícil de manejar, ya que si es que no se corrige esta desencadenante, como es algún problema de estrés, de malestar emocional, trastornos de sueño, entre otras de las más frecuentes, no vamos a lograr manejar adecuadamente las cefaleas que queremos, ¿no? Además de esto, hay algunos cuadros como ansiedad, depresión, que ensombrecen un poco el manejo, incluyendo el manejo profiláctico, ¿no? Sin embargo, debemos recordar de que muchos de los medicamentos que se van a indicar para el manejo de las cefaleas crónicas tienen ciertas propiedades antidepresivas, ansiolíticas, entre otras. Entonces, recordemos que el cerebro como tal no es un órgano doloroso.
Lo que sí es doloroso es la estimulación de algunos órganos que están dispuestos en paralelo al cerebro. ¿Cuáles son estas? Las meninges, los nervios craneales, las arterias, las venas, el periósteo propio del hueso, del cráneo, el cuero cabelludo, eh, las fascias musculares, los músculos temporales, los músculos frontales, entre otros, pero el cerebro como tal no es un órgano doloroso, ¿no? Eh, ¿Cómo será esto? Es cierto que en los cuadros de SBs isquémicos lacunares o SBs isquémicos sin efecto de masa, es decir, que no estén colapsando o comprimiendo algún órgano adyacente, no tendría por qué haber algún tipo de cefalea. Y recordemos que cuando vienen este tipo de pacientes a nuestras emergencias, lo que habitualmente vemos es un paciente con un déficit focal, una hemiparesia, quizá un trastorno de conciencia, pero no vemos un paciente quejumbroso por una cefalea. Lo que sí es más frecuente cuando hay un efecto de masa, ¿no? Por ejemplo, en las hemorragias que suelen ser o suelen ir con mayor efecto de masa, ¿no? Llámese hemorragia intraparenquimal, hemorragia subaracnoidea, que suelen irritar algunos espacios, pues definitivamente sí suelen desencadenar cefaleas. Es más característico en este sentido las cefaleas para las hemorragias intracraneales que para las por ACV isquémico, ¿no? O como la nomenclatura actual se prefiere, ECV isquémico, que es enfermedad cerebrovascular. Entonces, a excepción de algunos núcleos específicos del tronco cerebral que son un poco más complejos y que tienen mediadores como serotonina y epinefrina, en general lo que duele es lo que hemos mencionado, ¿no? Hay algunos núcleos específicos que duelen en el cerebro, sí, pero son núcleos muy específicos, muy poco probables de lesionarse y tienen que ver con algunos núcleos ventrolaterales del tálamo y núcleos troncales, bastante específicos en zonas bastante determinadas que habitualmente no son las más frecuentes. Como habíamos dicho, lo que duele son los grandes senos venosos y las arterias, las meninges, desde las que se encuentran en la dura hasta las que llegan a aracnoides, ¿no? Eh, Esto es lo que efectivamente duele. Ahora, las cefaleas primarias, ¿a razón de qué se dan? Bueno, pues en el caso de la cefalea tensional o la cefalea por migraña, vamos a ver de que tienen rutas o fisiopatología un tanto diferente. En general, la cefalea se define como una sensación dolorosa, una sensación desagradable, ¿no? Que puede ir de intensidad variable, desde leve, moderada hasta severa, localizada en la bóveda craneana, o por lo menos con un signo de referencia desde ella, ¿no? En la parte alta del cuello, cerca a la unión entre la columna cervical y el agujero magno, y habitualmente pueden ir irradiadas de un lado a otro y en algunas zonas específicamente localizadas, y hay que tener cierto criterio clínico para poder clasificarlas en función a la intensidad y la zona y las características que tiene esta cefalea. Algunos de estos dolores de cabeza, estas cefaleas, pueden ir asociados a otros síntomas, ¿no? Como son las náuseas, los vómitos, los mareos, pueden exacerbarse o empeorar con algún tipo de maniobra, y en función a este tipo de maniobra o este gatillo que termina siendo un desencadenante, podemos darle un manejo diferente. Un síntoma bastante frecuente que incluso es un signo de una infección sistémica, ¿no? Recordemos que ahora con la pandemia del COVID, desde siempre con la pielonefritis o algún tipo de descompensación, los pacientes que tienen algún antecedente de cefaleas crónicas o puede ir con algún tipo de estos síntomas, ¿no? Hemos visto muchos pacientes que tenían tan solo cefalea, malestar general, y ya esos eran los oligosintomáticos en el COVID-19. Entonces, eh, esto también entra en la categoría de una cefalea secundaria a una infección sistémica, ¿no?
Y recordemos de que su asociación en infecciones virales es muy alta también. Entonces hay que ver las características siempre. Sin embargo, por lo general hay signos mayores, como cuáles, por ejemplo, los signos de focalidad o de deterioro de la conciencia, que son los signos mayores a los que se puede asociar una cefalea y que indican una clara indicación de hospitalización o manejo parenteral. Como habíamos dicho, dentro de la fisiopatología, eh, lo que suele resultar es muy variable y depende principalmente del tipo de cefalea. En el caso de las cefaleas primarias, por ejemplo, las cefaleas por migrañas o las cefaleas que hoy en día se catalogan dentro de las cefalalgias trigémino-autonómicas, que vienen a ser todas las cefaleas que tienen una raíz o un origen en una alteración de esta vía, pues suelen ir con problemas o una alteración en cuanto a los receptores del dolor de la vía del trigémino, así como una vasodilatación a nivel de vasos sanguíneos eh, menores, de menor calibre, pero que se encuentran en algunas zonas del cerebro. Esta vasodilatación que se explica como la clásica causa del desencadenante de las migrañas se suele asociar a algún tipo de inflamación en la ruta de lo que es el nervio trigémino. Y ambas suelen ser las teorías más aceptadas sobre el origen de las cefaleas primarias por migraña o hemicráneos. Caso opuesto viene a ser la cefalea tensional, cuyo origen se debe a que en las fascias musculares que se encuentran en la superficie del cráneo, llámese la fascia epicraniana que se encuentra en la región del vértex, que llega desde las fascias que están en la región posterior occipital hacia las fascias que se encuentran en la región frontal y temporal en las sienes. Entonces, estas fascias y estos músculos son los que aparentemente, debido a la tensión muscular que ejercen sobre el cráneo, origina un dolor referido desde el interior que se percibe como la cefalea tensional. Vamos a discutir un poco las diferencias entre las dos principales cefaleas primarias, que son la tensional y la migraña, así como los tratamientos, dependiendo si el cuadro es un cuadro agudo o un cuadro crónico. Debemos también recordar de que hay que descartar algunas otras causas de cefalea, siempre recordando algún tipo de antecedentes, lesiones ópticas crónicas, lesiones oculares, glaucomas, otitis crónicas, sinusitis crónica, o algún tipo de afección o cirugía de la parte otorrinolaringológica. Debemos también recordar ciertos factores protrombóticos, sobre todo en cefaleas con algún tipo de lesión del nervio craneano, ya que los senos venosos que se ubican en la región facial son bastante dolorosos y tienden a hacer una afección pronta, bastante rápida, de lo que es los nervios craneales más expuestos, sobre todo los que van a la parte ocular. Tercero, cuarto y sexto respectivamente. Entonces, en las cefaleas migrañosas, el dolor aparece por dilatación de la arteria temporal o sus ramas principalmente, ¿no? Lo que habitualmente da esta hemicrania, esta dilatación, va con cierto dolor. Principalmente esta dilatación se da, como habíamos dicho, en los vasos más pequeños, por lo tanto no es identificable, no es posible identificar el vaso que se está dilatando mediante un angiotem, mediante una resonancia magnética con contraste, porque los vasos que padecen esta dilatación anómala en algunas zonas o ramas de la temporal, que es habitualmente donde da,
suelen ser un poquito difusas. Esta cefalea eh, es característicamente pulsátil, ¿no? Es característicamente el paciente siente que late, que le pulsa, y característicamente también se da en un hemicráneo o en el otro, ¿no? Eh, Caso contrario, en la arteritis de Horton, por ejemplo, las trombosis arteriales y la hipertensión arterial local tienen mecanismos bastante similares, pero recordemos que el dolor en este tipo de arteritis es palpable, ¿no? Y en este caso sí es una de las pocas indicaciones de manejo con corticoides. También hay cefaleas provocadas por intoxicación, sea de alcohol, nitritos o algún tipo de retención de gas como el estado de hipercapnia, ¿no? Que van a generar dentro de su fisiopatología eh, una vasodilatación cerebral, ¿no? Que va a ser la causa de la cefalea. Entonces, el diagnóstico de una cefalea se realiza en función a una historia clínica en donde debe valorar la forma de inicio de la cefalea, cuánto tiempo de cefalea tiene. No es lo mismo una cefalea tipo Thunderclap que evoluciona en un minuto es capaz de llegar a su punto más alto, o una cefalea que evolucione en años, 3, 5 años de forma insidiosa, oscilante, es muy diferente. No es lo mismo una cefalea, eh, digamos, que inicie antes de los 50 años que después de los 50 años, porque este punto de corte de edad en donde inicia la cefalea, si es que iniciara, en otras palabras, iniciara después de los 50 años, es una red flag, es una bandera roja y amerita un estudio para descartar secundarismo. Eh, otro factor que debemos evaluar de este tipo de cefaleas son los antecedentes personales, antecedentes de enfermedad psiquiátrica, trastornos de sueño severos, problemas de adicción, antecedente de migrañas familiares o algún tipo de antecedente patológico. Y las características del dolor también deben ser valoradas, ¿no? Recordemos que la cefalea tensional es de una intensidad leve, máximo moderada, tipo opresiva, ¿no? En algunas zonas específicas suele ser en cinturón, puede estar en la zona frontal, en sienes o en la zona occipital. Puede también estar localizada en menor frecuencia en la zona parietal, y hay que ver siempre las características opresivas de este tipo de dolores de cabeza. En un primer momento hay que precisar si el paciente presenta una cefalea aguda o si se trata de un enfermo con antecedentes de cefaleas crónicas o recurrentes. Es uno de los ítems que hay que siempre estar revisando, siempre preguntar. Como habíamos dicho, si evoluciona en un minuto, este tipo de cefalea se llama entronido, y si en un minuto llega un dolor catalogado por un EVA 10/10, esto es indicación directa de imagenología, ya que posiblemente estamos frente a una HSA, una hemorragia submaral media. También debe valorarse la intensidad de forma, como habíamos dicho, según la escala de EVA objetiva, ¿no? Viendo leve, moderada, incluso hasta 7, ¿no? De 8 a 10 se suelen considerar cuadros severos, ¿no? Sin embargo, conocemos que la población, el grado de ansiedad a veces, un cierto grado de neurosis es un poco alto, entonces suelen catalogar todos sus dolores un poco elevados, y es ahí en donde las ramas clínicas tenemos que generar una disquisición, un diagnóstico diferencial adecuado. Muy bien. Eh, Así como el paciente llega con cefalea, hay que valorar el estado físico del paciente, ¿no? Hay algunos pasos que no podemos saltar, siendo uno de ellos las funciones vitales, específicamente la presión arterial. Dentro de la clínica debemos buscar signos meningios, llámese rigidez de nuca, eh, Kerning, Brudzinski, o la presencia de alguna focalidad neurológica.
hemiparesias, trastornos o problemas de movilidad de los músculos oculares, algún tipo de diplopia, algún tipo de anisocoria, algún tipo de déficit o mal reflejo de nervio craneal, ¿no? Una anisocoria, por ejemplo, una pupila reactiva, una miosis bilateral, ¿no? Nos puede indicar directamente lesiones neurológicas mayores. Lo que no se nos debería escapar nunca en una cefalea es una anisocoria o una reactividad pupilar, ya que con frecuencia pueden ir asociadas a algunos cuadros de cefalea secundaria por lesión aneurismática. La hipertensión arterial suele asociarse a cefaleas de difícil caracterización, ¿no? Cefaleas que no encajan en ninguna y pues debido a eso hay que hacer siempre un screening de hipertensión arterial, ¿no? No deberíamos ver una cefalea sin ver presión arterial porque a veces pueden tener un componente mixto. Quizá el paciente está muy angustiado, está presentando la cefalea y el dolor a su vez genera la hipertensión arterial o puede ser, caso contrario, está con una hipertensión mal controlada, no hace su dieta, no toma los medicamentos y la cefalea es secundaria, ¿no? A continuación debe practicarse en los pacientes también un examen ocular, ¿no? Eh, de forma ya un poquito más compleja, podría ampliarse el examen pupilar a un fondo de ojo, pero este tipo de exámenes habitualmente no son de emergencia, sino de consultorio, y cuando hay ciertos signos de hipertensión endocraniana, sobre todo, recordemos que en el fondo de ojo pueden haber algunos signos de hipertensión endocraniana. Eh, Posterior a ello, debemos orientar y enfocar un poco el examen físico en la búsqueda de asimetría de reflejos o déficit focal clásico, como suelen ser las hemiparesias, hemihipoestesias o algún tipo de alteración de del somatosensorial. Entonces, las cefaleas pueden aparecer en cualquier lado de la cabeza, ¿no? El paciente puede referir que la cefalea está en la región parietal, en esta zona específica, frontal, derecha, izquierda. El paciente puede decir que la cefalea está en cualquier parte porque estos dolores habitualmente son referidos. La Sociedad Internacional de Cefaleas, ¿no? Que genera clásicamente casi cada 3 años una actualización de la clasificación de cefaleas primarias, pues algunas scores o algunas características de cada una de las cefaleas, ¿no? Como les había mencionado en la última clasificación, eh, incluyen a la migraña dentro de un grupo más grande de cefaleas que son las cefalalgias trigémino-autonómicas y que pues debido a esta afección de la vía autonómica trigeminal vamos a tener o podemos tener algún tipo de síntomas asociados desde dolor referido a la región facial hasta y lo que incluye también algún tipo de síntomas autonómicos, ¿no? Dificultad para la sudoración, afección pupilar, dolor referido periocular, pseudotosis palpebral, entre otros. Entonces, esa es a grandes rasgos una forma de evaluar las cefaleas. Sin embargo, vamos a ahondar un poco sobre que en la primera parte lo que son las cefaleas primarias y en la segunda parte lo que son las cefaleas secundarias. Dentro de las cefaleas primarias, como, como sabemos, las secundarias se deben a una lesión secundaria, llámese una lesión orgánica por aneurismas, hemorragia, tensión endocrinal, es decir, dentro de la anatomía de lo que es la estructura encefálica, ¿no? Sin embargo, en las cefaleas primarias, las tomografías, las resonancias suelen salir todas normales.
¿Por qué? Porque el cambio se da a niveles micro y en niveles localizados y dentro de su fisiopatología no incluyen el efecto de masa ni realmente enfermedades independientes con fisiopatología diferente, como habíamos visto, que están causadas casi siempre o por lo general directamente por una hiperactividad secundaria a un cambio a nivel de la vasculatura, por ejemplo, en las migrañas, o una hiperactividad o una hipersensibilidad a nivel de lo que son las fascias musculares en el caso de la cefalea tensional. Eh, eh, Entre las zonas que son dolorosas como tal o que refieren dolor, habíamos visto de que los vasos sanguíneos como las arterias y las venas suelen ser dolorosas. Los músculos y sus fascias son dolorosos. Los nervios son dolorosos y no todos los nervios son dolorosos. El segundo par craneal, el nervio óptico, sí es doloroso. El tercero no. El cuarto no. El quinto, que es el trigémino, sí lo es. El nervio facial no. El glosofaringio sí lo es. El neumogástrico y el pulso mayor también lo es, ¿no? Al punto de que hay neuralgias del trigémino y neuralgia del glosofaringio, ¿no? Son los principales nervios craneales, los pares craneales que son dolorosos. Dentro de las cefaleas primarias, también vamos a hablar de la cefalea en racimos o cefalea histamínica o cefalea de Horton, ¿no? Entonces, también hay que descartar siempre, como habíamos dicho, un secundarismo menor, es decir, un secundarismo debido a problemas temporomandibulares, debido a problemas de sinusitis, problemas otorrinolaringológicos crónicos, y característicamente lo que vas a tener también es una asociación alta. Hay muchos estudios que asocian las cefaleas a las cervicalgias, ¿no? Las cervicalgias tienen una alta asociación a las cefaleas de tipo tensional y también a las migrañas. También tienen una asociación debido a que los pacientes que tienen una actividad sedentaria pues suelen tensar demasiado y tener una mala postura que expresa el inicio de una cervicalgia debido a tensión. En el caso de la cefalea tensional, clásicamente, ¿cómo es su localización? Es bilateral, ¿no? Es una cefalea bilateral, clásicamente, en las dos sienes, en la región frontal bilateral, en la región occipital bilateral. No se va a una zona en específico, ¿no? Es bilateral, de intensidad leve a moderada, ¿no? No tendría por qué ser severa ese tipo de cefaleas. Es un dolor tipo opresivo, el paciente siente que el dolor le aprieta. Está asociada con sensibilidad muscular extracraneal y hay algunos puntos de gatillo, algunos puntos típicos que son dolorosos, ¿no? Por ejemplo, la región en las sienes, cerca de la ubicación del terion, ¿no? En esa zona suelen haber puntos dolorosos, en la región occipital, puntos dolorosos, y en la región frontal, haber puntos dolorosos, ¿no? Es una de las que más afecta en general a la población en varones y mujeres. A menudo puede ser autodiagnosticada y autotratada, no es lo recomendable. Generalmente responde con analgésicos simples y compuestos. Van a la farmacia, les, dan alguna Inés y con eso suele ser tratado, ¿no? Puede ser tratada por servicios de atención primaria en general. El segundo tipo de dolor de cabeza más frecuente es la cefalea. Ya veremos si va o no con aura, pero en general la cefalea por migraña tiene esta característica. Suele ser más unilateral que bilateral en general. Su intensidad, ya para que acudan a consulta, habitualmente suele ser moderada a severa. Suele ser estadísticamente mucho mayor en mujeres que en hombres. Dentro de las características de la migraña suele tener una cualidad de ser pulsátil. El paciente siente que le late, siente que le pulsa. Eh, con frecuencia puede ir asociada a un pródromo.
o también un aura, una sensación previa, eh, una alteración somatosensorial, ¿no? Que le avisa al paciente que va a iniciar el dolor de cabeza, tipo migraña. Puede ser desde un aura visual, auditiva, actualmente la aura visual es una de las más frecuentes, ¿no? Fotopsias, escotomas, hasta la presencia de déjà vu o jamais vu. El paciente tiene esa sensación extraña antes de que le venga el dolor de cabeza migrañoso. Puede ir asociada clásicamente con náuseas y vómitos. Cualquier cefalea en general puede dar náuseas, eso sí no nos debe llamar la atención, pero la migraña sí puede llevar no solo a las náuseas, sino al vómito. También estos vómitos suelen ser eh, insidiosos, no suelen ser explosivos ni en escopetazo, a diferencia de las cefaleas por hipertensión endocraniana o secundarias, que suelen ser vómitos en escopetazo, ¿no? La migraña también tiene una alta asociación a los pacientes, los migrañosos más clásicos, ya saben que tienen cierta sensibilidad a la luz, se ponen sus lentes, sus sombreros para protegerse de la luz cuando están con la crisis migrañosa, fonofobia o sonofobia, tienen sensibilidad a los sonidos fuertes, puede haber cierta sensibilidad a los olores fuertes, también puede haber esta sensibilidad o una sensibilidad térmica al calor, ¿no? El calor puede desencadenar sus dolores de cabeza, ¿no? Y suele tener ciertos desencadenantes. Hay pacientes que incluso tienen un olor específico, el olor a gasolina, el olor a determinada fragancia que les activa la migraña, ¿no? Son algunas características típicas de la migraña. Obviamente, en este tipo de cefaleas, para estudiarlas a fondo, pues no se hace en emergencia, esto se hace en consultorio, ¿no? Hacer un cuestionario de preguntas un poco más exuberante para este tipo de pacientes se hace habitualmente en consultorio, ¿no? En emergencia siempre hay que descartar las red flags, las banderas rojas que vamos a ver más adelante. Dentro de la migraña también puede presentarse con síntomas neurológicos o visuales transitorios. No debe extrañarnos que tengamos alguna alteración visual o algún síntoma neurológico, como cual son frecuentes las fotopsias, fotomas. Puede causar un deterioro significativo de la calidad de vida en general. Las migrañas, al ser no solo leve moderada como la cefalea tensional, sino de una intensidad bastante severa, suele deteriorar al paciente, su calidad de vida. El paciente, recordemos que el dolor crónico puede llevarlos a la... hay que tratar de iniciar profilácticos cuando ya tengamos el diagnóstico de una migraña crónica. Y cierto, también tiene cierto ratio que puede producir una discapacidad relacionada con el trabajo, dificultad para concentrarse, dificultad para desarrollar sus actividades diarias. Es clásico que las migrañas inicien desde la niñez o pubertad, más estadísticamente en pacientes mujeres. Disminuyen o o empeoran con el embarazo. Esto es bastante variable. Eh, y persistir hasta la menor eh, durante los periodos de regla, ¿no? Lo que se comunica como migraña catamenial, ¿no? Que suele ir días antes de la menstruación. Puede necesitar una consulta especializada para formular una estrategia abortiva o profiláctica, ¿no? Estos casos a veces sí ya no nos refieren a neurología para iniciarle algún tipo de profilaxis. Y para migrañas sí son un poco variados. En caso de cefaleas tensionales, rotar de medicamentos, ¿no? A
fin de que encontremos el medicamento que mejor le asiente al paciente. El último tipo de cefaleas primarias más frecuente es la cefalea de característica también unilateral, similar a la migraña. Eh, la intensidad suele ser severa, bastante fuerte. El caso de la cefalea en racimos sí puede oscilar o puede ir con un cierto porcentaje mayor en hombres que en mujeres. Se puede asociar a tabaquismo o abuso con el alcohol, eso no es una regla, y va acompañada de síntomas autonómicos ipsilaterales, como ya vamos a ir describiendo más adelante, incluyendo lagrimeo y rinorrea unilateral. Los pacientes pueden experimentar episodios bastante severos del día, ¿no? Suelen tener una intensidad bastante severa. Y como cualquier dolor intenso, ¿no? Puede causar deterioro significativo de la calidad de vida y discapacidad relacionada con el trabajo. También conocido como un dolor similar a la neuralgia del trigémino, un dolor, una cefalea suicida, ¿no? En la neurología clásica se describe la cefalea de racimos y la neuralgia del trigémino como los dolores más desagradables que pueden tener las personas, al punto de que generó algunos suicidios antaño. Es frecuente de que el paciente, debido al alcohol, tenga algunas ideas depresivas, tenga cierto grado de ansiedad, ¿no? Este tipo de personalidades en estos pacientes, uno a veces no está seguro si iniciaron desde antes este tipo de trastornos de la personalidad o lo desarrollan a razón de la percepción del dolor, ¿no? Cierto es que a veces pacientes y no nos tomamos un poco de tiempo para entender este tipo de dolores que son o pueden ser bastante intensos. Este tipo de dolores de cabeza, al ser tan intensos, siempre llega con consulta especializada, ¿no? Sin embargo, si queremos ir apoyándolos desde antes, podemos iniciarle un profiláctico, ¿no? Si le hacemos una referencia que se va a demorar mucho tiempo, o tenemos la posibilidad de que el paciente se pierda, ¿no? Que ya no vaya a su cita de referencia, que no vaya a la especialidad, bueno, podríamos iniciarle desde antes con uno de los medicamentos más frecuentes, que es la mitriptilina, como profilácticos de cefaleas primarias, que va mejor para tensionales y migrañas, pero que es un profiláctico que puede ayudar a prevenir algunos tipos de dolores de cabeza primarios. Entonces, dentro de las cefaleas primarias, es una cefalea pues, que no se atribuye a un trastorno estructural secundario. Generalmente son benignas, pueden ser potencialmente incapacitantes por la intensidad y también las labores del paciente. No hay ninguna causa mortal, ¿no? Subyacente, ¿no? Dentro de la fisiopatología, como les explicaba, ¿no? Dentro de la migraña, por ejemplo, la teoría más aceptada es la de la vasodilatación local de algunos vasos sanguíneos intracraneales que generan esta característica cefalea pulsátil. Esta característica pulsátil. Muy bien. Además de esto, los mecanismos fisiopatológicos involucran hiperactividad de nociceptores intracraneales, extracraneales y estructuras vasculares relacionadas. Entonces, en función a las características, nosotros debemos ver o no si es que completamos el perfil con un estudio neurológico, ¿no? Una neuroimagen, ¿no? Es frecuente de que algunos colegas puedan pedir mapeo cerebral, ¿no? Pero no es un examen que tenga una indicación clara para este tipo de patologías. Es 1000 veces más preferible indicar una neuroimagen a uno de esos exámenes que no tienen
ningún nivel de evidencia probo para el estudio de las cefaleas secundarias. Obviamente, en la neuroimagen lo que va a buscar es cefalea secundaria, porque como hemos dicho, las cefaleas primarias no van a tener ninguna alteración estructural. En otras palabras, la resonancia, la angio, la tomografía que se le pide al paciente van a estar normales. ¿Qué examen se debe pedir en una cefalea? Si nosotros estamos pensando en una cefalea, si le estamos mandando una imagen por cefalea, mínimo debe pedirse una imagen contrastada. Aunque sea una tomografía contrastada, es de ayuda. Una imagen no contrastada para un dolor de cabeza no tiene sentido, porque, como hemos dicho, si es una imagen no contrastada, lo único que vamos a ver es si es que hubiera hemorragias, una hemorragia, o isquemias, pero hemos dicho que en su mayoría las hemorragias pueden ir o no con dolor de cabeza y las isquemias no duelen, porque las isquemias, 90% no va a haber dolor porque es una lesión típica de parénquima cerebral, y como hemos dicho, el parénquima cerebral no es doloroso. Entonces, así como para epilepsias, para cefaleas, la imagen de elección debe ser contrastada. Es una indicación de imagen contrastada en emergencia, ¿no? Sin embargo, como ya sabemos, algunos protocolos en nuestros hospitales nacionales no permiten imágenes contrastadas de emergencia. No nos sirve de mucho para estudiar una cefalea una imagen no contrastada. Vamos a abordar entonces el tema de la migraña, el manejo de la migraña. Como habíamos dicho, es una dolencia crónica, estadísticamente más frecuente en mujeres, estadísticamente más frecuente en pacientes jóvenes, estadísticamente tiene una alta asociación a problemas de ansiedad, trastorno emocional, trastorno de la personalidad, que tienen un mayor perfil de acentuarse con las migrañas. La tensión, compresión y explicación del caso puede aliviar notablemente al enfermo. Hay estudios en Norteamérica que refieren que lo que quieren muchos pacientes, así como el alivio del dolor, es que se les responda por qué le duele la cabeza, cuál es la causa de su dolor de cabeza. Y con eso ya estaríamos haciendo bastante. El tratamiento farmacológico tiene sentido cuando hay una crisis, como sin aura, ¿no? Una crisis intensa, cuando hay un dolor que cumple ciertos criterios o cuando hay crisis migrañosas complejas o también en estatus migrañoso. Entonces, la migraña puede ir con o sin aura. Como habíamos dicho, el aura es un conjunto de síntomas somatosensoriales que le avisan al paciente que va a venir el dolor. Así como hay epilepsias con aura, hay una sintomatología previa al que se desencadene la epilepsia. En el caso de la migraña, también hay un tipo de migrañas que son las migrañas clásicas, que son las migrañas con aura. Sin embargo, las migrañas más frecuentes van sin aura. El paciente que padece migraña sin aura, por lo menos ha debido padecer 5 episodios de cefaleas con siguientes características que son los criterios clínicos típicos de la migraña en relación a la descripción del dolor y presencia de síntomas asociados, ¿no? Vamos a ver que por definición debe durar entre 4 horas hasta 72 horas, 3 días en promedio, y habitualmente el manejo para este tipo de cefaleas que están intensidad moderada, leve, moderada, suelen ir bien con analgésicos vía oral, si es que logra tolerar adecuadamente la vía oral, porque algunos, como recordemos, van a ir con náuseas o vómitos. Entonces, como hemos dicho, habitualmente suele ser en un hemicráneo. Si es que no se da solamente un hemicráneo, hay que preguntar bien sobre las características, ¿no? Es lo más frecuente, pero no es la ley.
No es que siempre todas las migrañas van a ser en un lado de la cabeza, nada más. Lado derecho, el izquierdo, no. Puede existir esta cualidad que haya una cefalea migrañosa emigrante de un lado al otro. Primero en el hemicráneo derecho, otro día en el hemicráneo izquierdo, otro día en el derecho, otro día en el derecho, luego se queda en el derecho durante un tiempo, luego pasa al izquierdo. ¿Puede haber esta migración en la migraña? Claro que sí. Aunque entre un 30 a 40% de las crisis de migraña, el dolor puede afectar toda la cabeza, ¿sí? En muchos casos el dolor se inicia en un lado, en el hemicráneo, ¿no? Es decir, en la mitad del cráneo eh, derecho o izquierdo, ¿no? De cualquier característica. De manera atípica, el dolor puede presentarse también irradiado en la región cervical o en la región mandibular. El dolor suele ser pulsátil, siente que le late el paciente, sobre todo cuando es más intenso, siente el paciente el latido. La actividad física suele empeorar el dolor de cabeza durante la crisis, ¿no? El dolor ha de interferir, siendo moderado, o impedir severo las actividades habituales. Suele ser deteriorante. Le preguntamos al paciente cómo ha sido sus últimos días y suele decir de que no está haciendo mucho, prefiere la oscuridad, procura un lugar tranquilo, sin luz, callado, ¿no? La asociación de migrañas y náuseas es altísima. Sin embargo, el ratio baja cuando se asocia a vómitos que pueden aparecer durante la crisis. Entonces, bastante. Hay que tener en cuenta que hay determinados analgésicos que también pueden favorecer las náuseas, ¿sí? Muchas veces es fuerte que el farmacéutico les da tramadol y terminan vomitando a los pacientes, ¿no? Sonofobia, como habíamos dicho, fotofobia o la sensibilidad a los olores o al calor es una asociación bastante frecuente, ¿no? Uno va preguntándole al paciente con migraña, ¿no? Ella sospecha de migraña y vamos viendo cómo se van cumpliendo poco a poco algunos de esos criterios. El dolor suele ser fuerte si es que no se trata adecuadamente, es decir, si dejamos que avance. Por eso se indica una terapia del dolor abortivo, es decir, para que cede el dolor de forma escalonada, pero de actuar desde el inicio de la cefalea. Muchas indicaciones nuestras le indican el analgésico al inicio del dolor, desde el inicio, no permitir que avance el dolor. Estos son los criterios de migraña sin aura, ¿no? Al menos 5 episodios que cumplan los criterios. Por ejemplo, una cefalea que dure entre 4 a 72 horas, no tratados o tratados sin éxito, es una cefalea al menos que cumpla 2 de las 4 siguientes características, que sea pulsátil, que tenga una localización unilateral, que sea intensidad moderada, severa, o que empeora por la actividad física, ¿no? Es decir, el paciente sube escaleras, el paciente empieza a trotar y empeora el dolor de cabeza durante el episodio de dolor de cabeza. Al menos uno de los siguientes síntomas durante la cefalea pueden haber desde náuseas, vómitos, hasta fonofobia y sonofobia. Fotofobia y sonofobia, ¿no? O fonofobia, como le ponen acá. En el caso de la migraña con aura, famosa migraña con aura, también es conocida con la migraña clásica, ¿no? Porque esta, que es la más frecuente, la migraña sin aura, es la migraña común. Es la migraña común. La más frecuente en el mundo es esta, sin aura. Pero esta de acá, que es menos frecuente, se llama migraña clásica y es con aura, ¿no? Habitualmente el aura inicia un tiempo antes, que puede ir entre segundos a minutos antes del dolor de cabeza y va con trastornos sensitivos somatosensoriales llamados auras, que como habíamos dicho, iban desde las fotopsias, escotomas, hasta cambios en la visión, mareos, parestesias en la mano, en la hemicara, en algún tipo, en alguna región, habitualmente puede seguir cierta topografía, pero que son
transitorios. Los síntomas del aura de la migraña incluyen, como habíamos dicho, y principalmente alteraciones visuales temporales u otras alteraciones que suelen aparecer antes de los síntomas de la migraña, incluyendo también náuseas, sensibilidad a la luz y al sonido, que se exacerba un tiempo tanto antes de la presencia de la cefalea. Dentro de los signos y síntomas visuales, por ejemplo, la mayoría de personas que tienen migraña con aura eh, desarrollan signos y síntomas visuales temporales que tienden a comenzar en el centro del campo visual y se extienden al exterior, a las zonas más periféricas, ¿no? Es frecuente encontrar escotomas centrales, centelleantes, como se ve aquí, lo refiere el puntero, ¿no? Estos escotomas son bastante clásicos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que hay un mecanismo fisiopatológico que se estudia en la migraña, que se propone, que es la depresión cortical propagada, ¿no? La depresión cortical propagada, la propagación cortical, es un mecanismo mediante el cual la cefalea migra. Esta depresión cortical propagada se ha descrito en algunos pacientes que habitualmente inicia en la región occipital y migra hacia la región anterior, llámese parietal, frontal, u otros, de irradiación. Dentro de las auras, como habíamos visto, tenemos los puntos ciegos o escotomas, que a veces suelen estar contorneados con diseños geométricos simples. Pueden haber estas famosas líneas en zigzag que flotan progresivamente a través del campo de visión, puntos o estrellas brillantes, cambios en la visión o pérdida de la visión. Los pacientes pueden manifestar, sin embargo, son una de las manifestaciones por aura más raras, entre otras. Entonces, las causas, la describe la literatura, existe evidencia que la migraña con aura se debe a una onda eléctrica o química que se mueve a través del cerebro, la famosa depresión cortical propagada, que es el mecanismo fisiopatológico mediante el cual se propone que el aura sea parte de este desencadenante. La parte del cerebro donde se transmite la onda eléctrica o química determina el tipo de síntoma que puede experimentar el paciente. Si es en lóbulos temporales, ya vamos a ver que olfatorio, eh, hasta cierto punto somatosensorial, puede ser en la región occipital, por ejemplo, ¿no? Que se ha asociado, como habíamos dicho, en buen porcentaje, suele ser un aura visual, que es de las más frecuentes. Factores de riesgo. Bueno, no hay un factor de riesgo específico que otorgue un ratio de migraña muy alto, ¿no? Lo que sí se encuentran son desencadenantes, más que factores de riesgo como tal. Pero en general, uno de los factores que se ha aislado, que tiene un poquito más de ratio por encima de los demás, es el antecedente familiar de migraña, ¿no? No es causal esto, es una asociación estadística y nada más. Las migrañas también son más comunes en mujeres que en hombres. Eso también es estadística, no es causal. ¿Hay complicaciones de la migraña? Sí. Las migrañas tienen algunas complicaciones dependiendo de su tipo y de su manejo. Si dejamos que una migraña eh, persiste en el paciente durante años, mal manejada, se automedica de forma irregular, eh, o digamos se automedica de forma regular, buen tiempo, pero eh, pierde la sensibilidad a los AINES, ya le agrega opioides, eh, hasta triptanes incluso en algunas ocasiones. Entonces es una migraña de difícil manejo, incluso en algunos casos se ameritan dos profilácticos. Otra complicación de la migraña es el estatus migrañoso. Y en el estatus migrañoso habitualmente hay que hacer una indicación de hospitalización. Hospitalizamos al paciente para el manejo de la cefalea.
Dentro del tratamiento de la migraña con aura y la migraña sin aura, suele ser bastante similar, ¿no? No tiene diferencias en cuanto a su manejo. Si bien es cierto, ambos se tratan con antiinflamatorios no esteroideos de primera línea, hay que también corregir los desencadenantes, ¿no? Entonces, dentro de los abortivos, pues acá tenemos paracetamol, ácido acetilsalicílico, dosis entre 500 a 1000, no el ácido acetilsalicílico de 81, de 100, eso no es una dosis analgésica, ¿no? Los AINES que se proponen, la Academia Americana de Neurología pone a la cabeza ketorolaco, naproxeno, ketoprofeno, indometacina de forma bioral, ¿no? También incluye ibuprofeno, ¿no? Y en el caso de los ergotamínicos, digamos que los estudios no tienen tanta, tantos ratios como para hacerlos de única elección. Habitualmente se puede dar en asociaciones, pero no suele ser un buen tratamiento de monoterapia el darlos solos. Además de esto, podemos asociarlos a algunos neurolépticos en mayor o menor medida, ¿no? Y antieméticos. Gravol, inmediato es una de las sesiones más frecuentes, y ya si es que no hubiera una respuesta, podemos llegar a metoclopramida o en todo caso ondansetron. Además, en una última línea de ataque como abortivos de migraña, tenemos a los triptanes. En el Perú tenemos sumatriptan, naratriptan y por algunas empresas está llegando el letriptan. Entonces, dentro del tratamiento de la migraña, debemos recordar que es una dolencia crónica y que el paciente va a medicar si es que cumple dolores de cabeza de más de 15 días al mes, los últimos 3 meses, un tratamiento profiláctico, es decir, una medicación que va a tener que tomar todos los días de forma religiosa, haya o no haya dolor, para así al mes tratar de disminuir tanto la frecuencia como la intensidad de la cefalea. Y dentro del tratamiento profiláctico de la migraña tenemos algunos medicamentos, dentro de los cuales uno de elección, sino uno de los más usados en el seguro y en la parte asistencial del Seguro Integral de Salud, el SIS, la amitriptilina, ¿no? La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que pues se suele ser un tratamiento profiláctico de elección en las cefaleas primarias, ya que se da tanto para la migraña como para la cefalea tensional. Si tenemos duda entre el doctor tiene criterios para cefalea tensional, pero me parece que por el antecedente familiar podría estar iniciando o desencadenando una migraña. Bueno, la amitriptilina cubre ambos tipos de cefalea. eh, Habíamos dicho que tenemos que tener una frecuencia, y eso es lo que exige la academia en los últimos criterios, días al, más de 15 días al mes, los últimos 3 a 4 meses. Eh, También otras indicaciones que son menores son que se converse con los pacientes y los pacientes decidan iniciar la profilaxis si las crisis son recurrentes, intensas, si hay episodios atípicos. Por ejemplo, una de las variantes más raras de las migrañas, no son frecuentes, es la migraña hemipléjica, ¿no? O la migraña basilar, que son episodios atípicos que pueden ir con síntomas troncales o síntomas de focalidad. Habitualmente estas son transitorias. Hay riesgo de abuso de medicamentos, ¿no? Cuando el paciente está con muchos medicamentos de base, ya llega tomando su tramadol 3 veces al día, toma su ketoprofeno, por ahí su Gravol todos los días, su ciclobenzaprina. Bueno, ya amerita un tratamiento profiláctico porque ha habido un mal manejo y necesitamos regularizar esa medicación. Si hay un mal control de crisis, también.
Si es que no está respondiendo adecuadamente con los AINES, a pesar de la baja frecuencia, se puede iniciar una profilaxis. La amitriptilina, como habíamos dicho, es uno de los medicamentos de elección. En el caso de las migrañas sin aura con hipertensión o en embarazadas, podría proponerse propanolol. Sí. En las migrañas con aura crónica o con epilepsia, podría proponerse topiramato o ácido valproico. Si es que la migraña viene con mareos, vértigos, flunaricina, ¿sí? A razón de 5 miligramos, podría proponerse. Entonces, depende mucho de las circunstancias, ¿no? Tenemos amitriptilina, propanolol, topiramato, ácido valproico, flunaricina, que es el que va con los mareos y vértigos, ¿no? Flunaricina, el ácido valproico y topiramato cuando hay antecedente de epilepsia, el topiramato cuando el paciente está con un sobrepeso. Recordemos que el topiramato tiene una propiedad de disminuir el apetito, y el ácido valproico, por el contrario, aumenta el apetito si el paciente está en un estado de desnutrición o un paciente que ha perdido demasiado peso, podría indicarse el ácido valproico que estimule el apetito, ¿no? La duración se recomienda entre 3 a 6 meses. No se recomienda menos que eso porque estadísticamente no hay una respuesta clínicamente, estadísticamente significativa, vale la redundancia. Entonces, lo que se recomienda es en promedio entre 3 a 6 meses. Se puede intentar la retirada a partir de los 6 meses hasta los 12 meses. Y se puede, si está yendo bien durante 6 meses, podemos llegar a dosis tope para tratar de que ceda el dolor lo más que se pueda, lo máximo posible. Podemos llegar hasta el año. Después de eso, la indicación es ir retirando el medicamento progresivamente, no de golpe, sino paulatinamente. Los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la crisis migrañosa se suelen clasificar en estas dos ítems, ¿no? Profilácticos, como son los que hemos mencionado hace unos minutos, y los abortivos, como los AINES, como los triptanes que habíamos visto, ¿no? Miren, habíamos visto los antiepilépticos y los antidepresivos y suelen ser de elección en la práctica común, lo que vemos a diario, ¿no? El propanolol ha sido dejado en parte de lado por su efecto adverso, ¿no? Sobre la función cardiovascular. Los AINES, como por ejemplo los que hemos mencionado, desde el ácido acetil salicílico en dosis de 500 a 1000 miligramos, ibuprofeno, naproxeno, ketorolac o ketoprofeno, hasta incluso celecoxib, ¿no? Celecoxib, etoricoxib, parecoxib de forma parenteral también se ha estudiado, pero tiene menor cantidad de evidencia que los AINES clásicos, ¿no? Obviamente, por obvias razones, hay más estudios para los antiinflamatorios que tienen más tiempo en el mercado. También la fludaricina como antagonista de canales de calcio, veramilo, también ha sido estudiado como un profiláctico, ¿no? Dentro de los ergotamínicos, como habíamos dicho, todavía hay mucha polémica sobre su indicación como monoterapia para la migraña, ¿no? Lo que sí se ha, por ejemplo, estudiado es en asociaciones y tiene un ratio estadísticamente significativo, pero no es un ratio tan alto como para mantenerlo como monoterapia. Finalmente, la última familia que se da sobre todo en el tratamiento, y es que se especifican para el tratamiento abortivo, es decir, el paciente ahorita está con el dolor, no le está pasando con estos medicamentos y está con dolor en este momento, pues pasaremos a triptanes. Los que llegan a Perú son sumatriptan y naratriptan. El triptan, hay algunas empresas que lo están trayendo específicamente para cierta población, con algunos seguros que están pues, solicitando el medicamento, ¿no? En el caso de sumatriptan, viene como valmitriptan plus, que viene sumatriptan con naproxeno, o el sumigran,
que tiene también sumatriptán 35 con la porción de campos. Esta asociación es de las más utilizadas como abortivos fuertes, abortivos más potentes de los que tenemos en el mercado disponible. Como hemos dicho, llega en presentación vía oral y el naratriptán es una alternativa también, otro triptán que se da en dosis de 2.5 miligramos de naratriptán, que viene a ser un equivalente de 100 miligramos de sumatriptán. Tiene una biodisponibilidad de 60-90%, vida media de 6 horas, y las tabletas vienen en dos presentaciones. La que llega principalmente a Perú es de 2.5, pero la dosis máxima es de 5 miligramos por día. Es decir, 2 al día más. No son medicamentos con los que podamos, o que el paciente pueda tener tomar a libre demanda. Los medicamentos tenemos que hacerle como clínicos cierto seguimiento para evitar el abuso o efectos adversos de sus medicamentos que pueden ser bastante severos. Finalmente, para no dejar de tocar algunos tratamientos de las cefaleas por migraña, también se propone la toxina botulínica, el Botox, como una alternativa para migrañas refractarias a tratamiento convencional. Y está aprobado por la FDA y su aplicación se hace habitualmente ya por especialistas. Lo hacemos en la parte particular casi siempre, más que en la pública, porque en la pública no tenemos el Botox muchas veces. Pasamos a cefalea tensional. Las cefaleas más frecuentes y la cefalea estadística de lejos más frecuente en el mundo. La causa, como dice aquí bien la bibliografía, no se conoce a ciencia cierta. La teoría más aceptada es la que indica que hay cierta tensión sobre las fascias epicranianas de los músculos que se encuentran, como está aquí en el gráfico, en la región frontal, occipital y temporal de lo que es el cráneo. Y este dolor, debido a la tensión, origina una percepción de un dolor referido desde el interior. Este dolor habitualmente suele ser leve a moderado y el paciente suele tener esta característica, sentir una venda apretada alrededor de la cabeza, una opresión, siente una presión en la cabeza. Esa cefalea de tipo opresiva, bilateral, son las características clínicas más frecuentes de la cefalea tensional. Tiene una asociación muy alta en relación al estrés emocional. Esta relación no se ha explicado con claridad, pero tampoco sirve para explicar los síntomas por completo. Eso es lo cierto. Los problemas que pueden contribuir o desencadenar este tipo de cefaleas, o en general las cefaleas primarias, son trastornos de sueño, ¿no? Pacientes que no pueden dormir por problemas de cualquier naturaleza, dolor cervical, fatiga ocular, para cualquiera de las cefaleas primarias. En las cefaleas crónicas, el dolor representa también para la cefalea tensional crónica de 15 días o más al mes durante los últimos 3 meses. Y la intensidad puede ser variable, siendo los variables más frecuentes dolores leves y moderados, como habíamos dicho, para las tensionales. Las cefaleas tensionales estadísticamente no son graves, no suelen llegar a incapacitar al paciente y no suelen interferir con las actividades diarias del paciente. A diferencia de la migraña, la cefalea tensional no se asocia a náuseas ni a vómitos y no empeora con el ejercicio físico, la luz, los sonidos ni los olores. No es algo tan característico, ¿no? Algunas migrañas leves se parecen a cefaleas tensionales, eso también es cierto. Las cefaleas tensionales habitualmente van con esta característica opresiva, ¿no? Una opresión alrededor de la cabeza, ¿no? Los síntomas de cefalea tensional pues se perciben como esta opresión que puede o no tener cierta irradiación y cierta asociación a náuseas.
¿Puede haber una asociación entre cefalea tensional y náuseas? Sí, pero estas cefaleas con frecuencia no llevan al vómito al paciente. Estas cefaleas en su mayoría suelen ser episódicas y no de tanta intensidad, ¿no? El dolor suele ser leve moderado y dura desde 30 minutos, incluso hasta varios días, pero de forma episódica. Va y viene, ¿no? Va, viene, va, viene. A veces el paciente identifica el desencadenante y a veces no lo identifica. El diagnóstico de la cefalea tensional se da mediante una evaluación médica y como habíamos dicho, aquí hay dos cosas que hay que mencionar. Ante una duda de una cefalea crónica, se puede optar por una imagen, pero esta imagen suele ser para el estudio de las cefaleas, no de emergencia, sino sobre todo en consultorio, con imágenes contrastadas, tanto tomografía contrastada como resonancia contrastada. Es más, como habíamos mencionado, si es que estamos estudiando al paciente por una cefalea, la indicación sería una tomografía cerebral contrastada en emergencia, ¿no? Así como para las epilepsias también nos sirven las imágenes contrastadas. Sin contraste, en realidad, no va a descartar la mayoría de patologías que debería descartar, ¿no? El diagnóstico de las cefaleas tensionales se establece en función a las características clínicas y la exploración física, pero con frecuencia este tipo de pacientes no tienen ninguna asociación de un déficit focal. Más bien, si encontráramos este tipo de dolores de cabeza con algún déficit focal, ya la cefalea pasa a un segundo plano porque el déficit focal pasa a ser nuestro principal objeto de estudio. En general, muchos especialistas podemos pedir o tomografía contrastada o resonancia contrastada y si es que estamos sospechando de una lesión secundaria vascular, podemos pedir angiotem, angiotomografía cerebral o angioresonancia cerebral. Eh, Otro punto importante es que si bien es cierto, no es la regla, pero puede haber cierta asociación entre migraña y cefalea tensional. Hay pacientes que tienen el antecedente de migraña y empiezan a hacer una cefalea de diferentes características, que también puede llegar a ser intensa. O sea, pacientes con cefalea tensional crónica que empiezan a hacer dolores diferentes, migraña de tipo pulsátil, náuseas vómitos diferentes a los que tenían antes. Este tipo de dolores de cabeza se consideran cefaleas mixtas, que tienen un componente tensional y un componente migrañoso. Estos son los criterios de cefalea tensional. Como estamos viendo, los ponen para cefalea tensional al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan de media menos de un día al mes, ¿sí? Menos de 12 días al año y que cumplen los criterios B y D. Cefaleas de duración entre 30 minutos a 7 días, que suelen ser episódicas, que suelen ir y venir, que tienen una localización bilateral, de característica opresiva o tensiva, que no es pulsátil, de intensidad leve o moderada, y no empeora con la actividad física habitual, como andar o subir escaleras, como si sucede en la migraña. Eh, Suelen ir sin náuseas ni vómitos, pueden ir, no deberían asociar fotofobia o xenofobia, o por lo menos una de ellas nada más debería asociarlo. Y el último criterio que nos pide es que no hay una mejor explicación por otro diagnóstico. Eso es para la episódica infrecuente, ¿no? Para la episódica frecuente es al menos 10 episodios de cefaleo que ocurran de media entre 1 a 14 días al mes. Y la crónica, que sí amerita profilaxis, es la de 15 días al mes o más durante los últimos 3 meses. Bastante similar a la migraña crónica por la cantidad de días, ¿no? En otras palabras, se va a llamar crónica cuando cumpla una media de 15 días al mes o más durante los últimos 3 meses o más.
Muy bien. Dentro del tratamiento de la cefalea tensional, de la misma forma, vamos a ir con analgésicos similares, paracetamol. Recuerden que las dosis de paracetamol para analgesia por cefalea son de 1 gramo, no son de 500 miligramos. 500 miligramos no es una dosis para atacar el dolor en este tipo de pacientes, es una infradosis, ¿no? Eh, Luego están los demás AINES que habíamos mencionado, el ketoprofeno, ketorolaco, naproxeno, también con menos estudios es el Ecoxif. Ojo, en el caso de las cefaleas tensionales, ciertos estudios sí suelen recomendar una asociación con relajantes musculares, desde orfenadrina hasta ciclobenzaprina o el Dioxaflex Plus, que viene con primidol, por ejemplo, es una opción, también una alternativa, porque hay algunos estudios que reportan una adecuada respuesta para las cefaleas de tipo tensional, siempre y cuando estemos seguros de que estamos frente a una cefalea tensional. En cuanto a los profilácticos, aquí sí nos quedamos un poco más cortos en el sentido de que no tenemos tanta variedad de profilácticos. En general se han estudiado tres, los tres son antidepresivos, la amitriptilina a la cabeza y con mayores estudios de la cefalea tensional. Otros dos medicamentos que se están proponiendo son escitalopram y fluoxetina como profilácticos. Entonces, en general, estamos viendo que los AINES, y en estas dosis es lo que se ha estudiado, naproxeno hasta 1000 miligramos por día, ketoprofeno hasta 200 miligramos por día, algunos les ponen cada 8 horas, no hay estudios que demuestren que más de 200 miligramos por día sean beneficiosos para el paciente, ibuprofeno hasta 1800. Recuerden que tenemos unas presentaciones de 600 y de 800 como una sola dosis. Diclofenaco con dosis bastante altas, ¿no? Aquí creo que le han puesto, se han equivocado un poco, es entre 60 a 180. Luego, los antieméticos que se recomiendan son Gravol, metoclopramida, ¿sí? Sobre todo para las migrañas, domperidona también, y ondansetron si no queremos convencionales. Y para las migrañas, solo para las migrañas, no para las cefaleas tensionales, la señal está un poco estable. Ya. Entonces, solo para las migrañas, no para las cefaleas o naratriptam, isolmitriptam, eletriptam, rizatriptam, son otras alternativas que no tenemos actualmente en el país. La última cefalea primaria que vamos a tocar es la cefalea en racimos, ¿no? Es, distintivamente puede ir con una pseudotosis palpebral, una caída del párpado, un dolor periorbitario o temporal unilateral espantoso, intenso, típicamente 9 o 10/10, que puede ir con síntomas neurovegetativos como rinorrea, lagrimeo, homolaterales, ipsilaterales, congestión nasal, como habíamos dicho, ¿no? El diagnóstico de este tipo de cefaleas es clínico, también conocida como cefalea de Horton, racimos, histamínica o cluster. La prevención se efectúa habitualmente con verapamilo, litio, topiramato, valproato, divalproato, y hay algunos anticuerpos monoclonales que se están proponiendo, incluso para migraña también, pero están aún recién lanzándose al mercado. Dolor severísimo, ¿no? Más frecuente en varones que en mujeres, es un dolor clásicamente periocular, puede ir con caída del párpado, va con náusea, va con rinorrea, va con lagrimeo y puede haber una afección pupilar ipsilateral. Habitualmente sus dolores de cabeza comienzan entre los 20 a 40 años, y en general la cefalea en racimos es episódica durante 1
a 3 meses, los pacientes experimentan un ataque por día, seguido de una revisión durante meses a días. Tiene salvas, ¿no? Algunos pacientes tienen cefaleas en racimos sin remisión. Su fisiopatología específica no se conoce, pero se incluye dentro de lo que son las cefalalgias trigémino-autonómicas, que es como actualmente los neurólogos en Norteamérica están designando toda esta estirpe de cefaleas, ¿no? El consumo de alcohol desencadena su aparición clásicamente durante el periodo de la crisis, pero no durante la remisión. Como cualquier cefalea primaria, el estrés, la ansiedad, cambios hormonales, el insomnio, la fatiga, el hambre, el desorden emocional son factores desencadenantes. Y también tiene cierta sensibilidad a la luz, a los sonidos, los olores, como la migraña, ¿no? Hay algunos alimentos que hay que evitar porque en algunos casos pueden desencadenar, ¿no? Pero es algo bastante personal. Entonces el diagnóstico es clínico y el tratamiento abortivo se basa en analgésicos, se pueden asociar triptanes, ergotamínicos, AINES como analgésicos en general, y una opción válida que se estudia en la actualidad desde hace varios años es la oxigenoterapia a alto flujo. Es una de las pocas indicaciones de oxigenoterapia emergencia y que no sea una insuficiencia respiratoria. Habitualmente para hacer ese tipo de pases, ese tratamiento, de indicación, sí necesitamos alguna opinión del especialista, pero no es sorpresa, no debería ser sorpresa para nadie de que en algún momento logren ver una indicación de oxigenoterapia por una cefalea de Horton o en racimos, ¿no? Está bastante bien estudiado. Muy bien. Se debe excluir otros síndromes de cefalea primaria unilateral y con síntomas autonómicos, por ejemplo, hemicráneas paroxísticas, entre otras. Neuralgias del trigémino, por ejemplo, y todas estas, como dice aquí la bibliografía, eh, y hoy en día ya se asocian dentro de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración, ¿no? Que puede ir con inyección conjuntival, lagrimeo, los ataques suelen darse en segundos y pueden ir en mayor frecuencia. Y es la frecuencia la que hace el diagnóstico diferencial. La hemicrania paroxística, los ataques son más frecuentes, son más de 5 al día, pero mucho más breves, habitualmente duran solo segundos a máximo un minuto, que en la cefalea en racimos. La hemicrania continua ya es un dolor unilateral, de la misma forma que la hemicrania, pero ¿qué ocurre durante episodios más continuos que pueden sobrepasar las 24 horas? Entonces, dentro del tratamiento de las cefaleas en racimos, el tratamiento debe comprender la identificación y la eliminación de los factores desencadenantes, control alimentario, eliminación de tóxicos, ordenar un poco el sueño, ordenar un poco los desencadenantes, ¿no? Para abortar los ataques, ya hemos dicho de que se proponen, además de los antiinflamatorios no esteroideos, triptanes, ergotamínicos parenterales y el oxígeno a 100%, ¿no? O al 15 de litraje, ¿no? Que llegamos a 80%. La profilaxis a largo plazo suele darse con verapamil, probando algunos anticuerpos monoclonales, así como también para migrañas. Por ejemplo, tenemos sumatriptan inyectable o vía nasal. Inyectable puede venir en una presentación también subcutánea, ¿no? Solmitriptan viene en spray nasal. Como hemos dicho, de transición a veces se le puede poner algunos bloqueos nerviosos, pero lo más estudiado siempre ha sido los medicamentos que van a la parte crónica y los abortivos en agudo.
Entonces, en general, pues podemos decir de que las cefaleas en su mayoría tienen un buen pronóstico, estadísticamente hablando, siempre y cuando tengan signos de alarma, ¿no? Además de esto, las cefaleas suelen ir bien con un manejo adecuado y cuando se logran corregir los factores desencadenantes, si es que ameritan y cumplen la regla de más de 15 días al mes, se puede proponer el inicio de un profiláctico, más de 15 días al mes durante los 3 últimos meses, o cuando se conversa con el paciente y si la intensidad así lo amerita y se indican los efectos adversos de algunos de los profilácticos que son frecuentes, pues no hay ningún problema porque estamos coordinándolo adecuadamente. Muy bien, entonces, esto es básicamente similar a lo que habíamos dicho, ¿no? En la evaluación neurológica, lo que mínimo se requiere en la neuroimagen es una imagen de preferencia contrastada, que es todo lo que se debería pedir para una neuroimagen, para estudiar una cefalea a fondo, pues lo que se pide muchas veces una parte particular, que es la resonancia con contraste, más una angioresonancia, ¿no? O una tomografía con contraste más una angiotemia. Si se evalúa alguna lesión vascular, pues neurismática, tenemos que pedir la evaluación de neurocirugía para que nos dé pase para la panangiografía, que es un procedimiento para determinar las dimensiones y definir mejor la lesión aneurismática. Muy bien, entonces hasta ahí estamos con las cefaleas primarias. Vamos a tocar las cefaleas secundarias ahora, pero antes de pasar a ello, algo central. ¿Cuáles son las banderas rojas de las cefaleas secundarias? Cuando el paciente me viene con una cefalea y yo debo pensar en un secundarismo, las red flags de cefaleas. Bueno, pues algunas de ellas son bastante puntuales. Por ejemplo, un paciente que venga con una cefalea que inicia después de los 50 años. Si un paciente viene con una cefalea, doctor, nunca me ha dolido la cabeza y me duele ahora, tengo 55 años, eso es una red flag y amerita una neuroimagen, porque el riesgo de tumoración es un poquito más alto. Al igual que, por ejemplo, las epilepsias con más de 20, 22 años, entre 20 y 22 años, y el debut de la epilepsia después de eso, también nos hace pensar de secundarismo por encima de una epilepsia primaria. Igual ahí siempre va a ir imagen, en las epilepsias siempre va a ir imagen. Una cefalea que inicia de forma súbita y llega a su punto máximo en 1 minuto o menos, eso se llama cefalea en trueno, en tronido, o cefalea tipo thunderclap, y esa es un signo de alarma. Cefaleas de reciente inicio, menos de 6 meses, que tienen rápidamente un escalamiento a su más. Una cefalea que es refractaria al tratamiento, que no mejora con el tratamiento convencional, eh, para el tipo de cefalea que estamos pensando, nos hace pensar en un secundario. Déficit neurológico focal también es indicación clara de una neuroimagen. El antecedente de una cefalea con HIV, un paciente con cefalea que tenga HIV-Sida o una neoplasia, un cáncer como antecedente. Un paciente con cefalea y con un TEC que tenga menos de 72 horas, un TEC reciente. Una cefalea que vaya con fiebre y un foco no precisado. Le han pedido el examen de orina, la radiografía, la prueba de COVID, le han pedido los exámenes y hay leucocitosis, hay fiebre, pero el paciente no tiene un foco. Ah, bueno, esa es una red flag, ¿no? Ahí no necesariamente va a neuroimagen, sino posiblemente a punción lumbar. Una cefalea que venga con convulsiones, una cefalea de larga data y hoy día ya está convulsionado. Bueno, eso sí hace ameritar algún secundarismo. Una cefalea que despierta a las pacientes por la noche, no que esté hasta la noche y perdure y no deje, sino que cuando ya el paciente concilia el sueño,
eh, digamos que la despierta por la noche o se agrava con el ejercicio o se agrava o una gran intensidad con la tos o el coito. Y las cefaleas con vómitos en escopetazo, con vómitos explosivos. Esos son algunos de los signos de alarma de las red flags más frecuentes, ¿no? No se olviden, pacientes con HIV o antecedentes de neoplasia y cefaleas, siempre hay que descartar secundarismo, ¿no? A todos creo que nos en pacientes HIV, nos ha pasado que alguna vez se le dio de alta al paciente por orden del asistente porque estaba muy saturada, no debería pasar, ¿no? Porque el riesgo es bastante alto y ya se ha estudiado que o bien esos pacientes están iniciando muchas veces procesos de irritación meningea o ya están con una lesión claramente secundaria. Bueno, entonces vamos a ir hablando de algunas cefaleas secundarias. Cefaleas secundarias son cefaleas que están dadas a razón de una lesión directa estructural. Dentro de la fisiopatología, esta se debe a muchas causas, dentro de las cuales las más frecuentes son traumatismo encefalocranianos o de columna cervical, una anomalía vascular craneal o cervical, llámese malformación arteriovenosa o aneurisma intracraneal o cervical. Fenómenos de hipertensión endocraniana también suelen ir con cefaleas. Lesiones estructurales intracraneanas, por ejemplo, los famosos PEIC, procesos expansivos intracraneales. De cualquier naturaleza pueden ir con cefalea. Uso o abstinencia de sustancias, ¿sí? O algunos otros descompensantes en general. Además de esto, puede haber algún tipo de eh, condicionante para que esta cefalea se exprese de una forma, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tenga un déficit neurológico asociado directamente, hay que siempre pensar en una cefalea secundaria, ¿no? Siempre también hay que ver el estado basal del paciente con cómo era antes el paciente. Si el paciente tiene, por ejemplo, una secuela de ese isquémico y ahora está con un dolor de cabeza, pues lo más probable es que tenga un componente mixto, ¿no? No necesariamente vamos a esperar de que después del stroke esté creciendo ahí alguna lesión, ¿no? Dentro de la fisiopatología de la cefalea, como habíamos dicho, hay algunas estructuras que sí duelen. Habíamos dicho que algunos nervios craneales sí son dolorosos, que las meninges son dolorosas, que las arterias son dolorosas, que las venas y los senos venosos son dolorosos y bastante dolorosos. Pero también hay que, en el triaje del paciente, hay que establecer un estudio o un screening de la anormalidad o de detectar alguna anormalidad metabólica. Anemia severa, cuadros de hiperglicemia o hipoglicemia, alteraciones de los electrolitos, sodio entre ellas, habría que descartarse en cuadros poco claros o poco precisos. También valorar la posibilidad de un proceso infeccioso o inflamatorio que esté generando algún tipo de dolor de cabeza, ¿no? Un paciente que viene con migraña, que está haciendo infección urinaria, entonces, pues posiblemente esté reagudizando su migraña, ¿no? Y sea todo esto al razón del descompensante, que es esa infección. Entonces, la cefalea o el dolor facial también puede ser atribuidos a algún trastorno estructural craneal. En general, por ejemplo, las neuralgias del trigémino van todas a imagen. Quizá no todas de emergencia a imagen, pero toda neuralgia del trigémino tiene que ir a resonancia, porque una de las causas más frecuentes de neuralgia del trigémino suelen ser las lesiones vasculares anormales, tanto lesiones aneurismáticas como lesiones estructurales dentro de la vía
por la que discurre el nervio trigémino, es el quinto par craneal. Entonces, dentro de las cefaleas por neuralgia del trigémino, siempre dentro del protocolo, por ley, va a neuroimagen. Los trastornos de cefaleas secundarias se pueden subclasificar según la etiología subyacente, ¿no? En vasculares, por aneurismas, malformaciones arteriovenosas, angiomas venosos, infecciones por meningitis, por encefalitis, son causas frecuentes, por granulomas, tuberculosis, toxoplasmosis en pacientes de HIV, entre otro tipo de infecciones. Neoplásicas, tumorales, sobre todo si tenemos antecedente de paciente con historia de cánceres cerebrales, ¿no? Tumores cerebrales en la familia, o antecedente de cánceres avanzados, ¿no? Un cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, un coriocarcinoma, un melanoma, un cáncer de pulmón, un cáncer de riñón, un cáncer de tiroides, ¿no? Son bastante avanzados, son bastante susceptibles de hacer metástasis, y una de las zonas que les gusta hacer este tipo de cánceres metástasis es el cerebro. Aquí tenemos algunas otras causas, ¿no? Por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia subaracnoidea es una causa de cefalea, llámese por trauma o sin trauma, por aneurisma o sin aneurisma. Hemorragias subaracnoideas suelen ir asociadas en un alto ratio a dolores de cabeza que van con hipertensión endocraniana, o en su mayoría lo asocian. Hemorragia cerebral también, la hemorragia intraparenquimal también puede ir. Infarto cerebral, pero no los lacunares, sino los infartos que están generando cierto efecto de masa y compresión de las meninges o algunas estructuras nerviosas. Disección cervical, disección arterial, por ejemplo, también puede ir, ¿no? Una disección arterial puede ir con una cefalea, una cervical, que lo he referido bastante intenso. Trombosis venosa, en pacientes mujeres que consuman anticonceptivos orales y que vayan con dolores de cabeza, con síntomas de hipertensión endocraniana o síntomas de focalidad, ahí sí es un pecado no sospechar de trombosis venosa. Aneurismas cerebrales, como habíamos dicho, son una de las causas de cefaleas secundarias más complicadas, ¿no? Que ameritan un estudio exhaustivo para un descarte. Malformación arteriovenosa cerebral, ¿no? Y estas lesiones sí suelen asociar alto riesgo de hemorragitis del sistema nervioso central. También, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Internet, si no se escuchó algo lo puedo volver a repetir, pero en todo caso habíamos estado conversando sobre la eh, asocia en pacientes mujeres con consumo de anticonceptivos orales o pacientes con algún factor protrombótico, ¿no? Déficit de proteína C, déficit de proteína S, factor 5 de Leiden, entre otro tipo de alteración de la coagulación, ¿no? Que puedan favorecer una trombosis de cualquier localización, sean en las comunicantes anteriores, posteriores, bifurcación de las carótidas, cerebral media, en donde esté la localización, busca focalidad clínica, esto es aneurismática. Los aneurismas cerebrales no es frecuente que se vean con una tomografía ni siquiera contrastada, ¿no? Si son bastante sutiles, pues vamos a necesitar una angiotomografía o angioresonancia por lo menos. Las malformaciones arteriovenosas definitivamente sí exigen estudios de vasos. Las vasculitis del sistema nervioso central, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico o algún síndrome de tejido conectivo que pueda tener cierta asociación a vasculitis, ¿no? La arteritis de células gigantes también puede generar cefalea bastante intensas, entre otras.
Entonces, las etiologías de cefaleas de alto riesgo suelen ser en función, estar clasificadas en función de la entidad clínica que está desencadenando. Por ejemplo, hemorragia subaracnoidea a la cabeza, cefalea de inicio repentino, intensidad severa al inicio, puede ir con síncope o sin síncope, puede ir con dolor y rigidez nucal y puede haber diplopia, visión doble directamente. Características clínicas, signos meningios, náuseas y vómitos. El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, por ejemplo, también es una etiología vascular de cefalea. Inicio repentino, intensidad severa al inicio, corta duración, recurrente, asociado con desencadenantes. Pueden haber déficits neurológicos transitorios por el vasoespasmo, por la vasoconstricción cerebral reversible. Los déficits neurológicos pueden persistir si persiste el vasoespasmo, pero en la mayoría suelen resolver cuando cede el vasoespasmo. Disección de la arteria cervical o disección de la arteria vertebral, ¿no? Asociado a traumatismos de la cabeza o el cuello, hay un dolor en el cuello o en la cabeza irradiado en la región de la base del cráneo, bastante prominente, mareos de nueva aparición, tinnitus, son algunas de las asociaciones. Puede ir asociado también a parálisis de nervios craneales con nistagmus, puede ir con síndrome de Horner, puede haber un soplo de la arteria cervical auscultable, se presentan con accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio. Hay una alta asociación entre disecciones y una de estas patologías. Trombosis de la vena cerebral o trombosis del seno dural, ¿no? Una trombosis venosa, sobre todo en estados de hipercoagulabilidad, factores de riesgo, embarazo, en el posparto, consumo de anticonceptivos orales, como habíamos dicho, y puede ir con déficits neurológicos incompatibles con isquemia arterial, ¿no? Puede ir asociado a convulsiones, a diferencia de la isquemia arterial. Puede ir con papiledema en la fundoscopía y puede ir con encefalopatía. Puede incluso esta trombosis generar hemorragias. Y es un cuadro un poco complejo, la trombosis venosa cerebral, ya que para el diagnóstico debemos solicitar algunos perfiles, algunos exámenes complementarios, como lo son dímero D y una angioresonancia con fase venosa, para ver la fase venosa, para ver los senos venosos, para ver las estructuras venosas del cerebro. Dentro de lo que son el hematoma subdural o epidural, se asocian con mayor frecuencia a traumatismo o con terapia con anticoagulantes, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿no? Eh, la progresión gradual del déficit neurológico y del estado, alteración del estado mental suele ser bastante evidente, y los hematomas de fosa posterior suelen alterar o generar náuseas, vómitos, alteraciones visuales, ataxia, disfagia, anisocoria y rigidez nucal. La hemorragia intraparenquimal, por ejemplo, se asocia mucho a hipertensión arterial, también se asocia a terapia anticoagulante, suele ser de inicio repentino y puede haber una presentación variable de la clínica según el ciclo de la hemorragia, desde el coma, una hemorragia de tronco encefálico, hasta una focalidad bastante parecida a un ictus isquémico con hemiparesia, disartria, ¿no? Eh, entre otras clínicas neurológicas. Hipertensión intracraniana idiopática es una de las causas menos frecuentes, pero la característica de ello es que puede ir con síntomas visuales transitorios intermitentes, con papiledema, parálisis del nervio abducens, por ejemplo, o de algunas otras causas, todas las cefaleas secundarias, o por lo menos las que cubren el 95% de las cefaleas secundarias, son la hipotensión intracraneal espontánea, que puede ir o no con, ¿no? Un segundo. Puede haber una fuerte cefalea que puede mejorar con la cafeína o al estar acostado. La cefalea empeora con las maniobras de Valsalva. Hipotensión intracraneal espontánea. Es común después de la punción
la punción lumbar, ¿no? Y la punción dural en general. Puede ir asociado al dolor cervical, puede ir con náuseas y vómitos, tinnitus, y tenemos que sospecharlo siempre que haya un factor de riesgo como la punción dural. La arteritis de células gigantes se sospecha siempre que hay un paciente mayor de 50 años con trastornos visuales de inicio repentino, a menudo monoculares, en un solo ojo, y puede haber asociada la claudicación mandibular. Es la razón de que las arterias temporales se inflaman, tienen un proceso de arteritis, se vuelven palpables, nodulares, dolorosas, como cualquier enfermedad reumatológica. eh, Suele ir con fiebre, va con reactantes de fase aguda elevados, tanto proteína C como BSG. Otra causa de cefalea secundaria es la encefalopatía hipertensiva, la cefalea de inicio gradual, el contexto de una hipertensión arterial severa, ¿no? Por encima de presiones de 180 con 110, puede ir con convulsiones, alteración del estado mental, y una encefalopatía hipertensiva puede desencadenar o puede ir asociada a otro cuadro, que es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, el conocido como síndrome de PRES, síndrome de encefalopatía posterior reversible. Ambos pueden ir con hipertensión severa, ambos pueden ir, sobre todo la encefalopatía hipertensiva, sea razón de esta, pero el síndrome de encefalopatía posterior reversible puede ir asociada con esta hipertensión, se puede dar en pacientes renales, pueden asociar papiledema o hemorragia retiniana en la fundoscopía, puede haber hematuria o proteinuria en los análisis de orina y suelen ir con encefalopatías. Es decir, alteración del contenido o del nivel de la conciencia. Dentro de las causas infecciosas de las cefaleas secundarias tenemos la meningitis o encefalitis, ¿no? El paciente puede tener un aspecto tóxico, fiebre, dolor, rigidez nucal, alteración del estado de nivel de conciencia, ¿no? Tanto del contenido como del nivel. Puede ir con fiebre, meningismo, puede ir con convulsiones y parálisis de nervios craneales, y si hay meningitis infecciosa, pues ya sabemos que puede haber petequias o púrpura, ¿no? Sobre todo en asociación al meningococo. Abscesos cerebrales también pueden ir con cefaleas que pueden ser repentinas o graduales, antecedentes de infecciones o cirugías faciales o traumatismos faciales mayores, y suele ser por diseminación directa, desde sinusitis, otitis, hasta diseminación a distancia como endocarditis, bacteriemia, sepsis o antecedente de traumatismo, como habíamos dicho. La fiebre puede ser variable, el dolor y rigidez nucal puede ser variable, puede ir con papiledema en la fundoscopía, comienza es insidioso, los déficits neurológicos focales o parálisis de los nervios craneales. Eh, en general, etiologías neoplásicas de cefaleas secundarias, antecedentes de cáncer, como habíamos dicho, cefaleas que empeoran con la tos o con las maniobras de Valsalva, cefaleas que suelen empeorar la primera hora de la mañana o puede despertar al individuo por la noche, de inicio insidioso de la cefalea, pero puede ser repentina si el tumor sangra, asociado a náuseas y vómitos. Un quiste coloide de tercer ventrículo, pues es una causa menor de cefaleas secundarias y las cefaleas empeoran con una posición vertical y mejoran al acostarse. Típicamente y muy característico de los quistes coloides de tercer ventrículo, ¿no? Puede ir con problemas de memoria, estado mental alterado, diplopia, vértigo. Apoplejía pituitaria, ¿no? Apoplejía hipofisiaria, ¿no? Asociado a tumores hipofisiarios, la mayoría benignos, ¿no? Microadenomas, adenomas hipofisiarios, cefalea de inicio repentino asociado a infarto o hemorragia de ese tumor. Puede ir con náuseas, vómitos, alteración del estado mental, déficit visual u oculomotor y disfunción endocrinológica. Otras cefaleas incluyen el glaucoma de ángulo estrecho, ¿sí? El glaucoma agudo de ángulo estrecho, con dolor ocular, inyección ocular,
pérdida de la visión, náuseas, vómitos, suele ir con clásica inyección conjuntival con una opacidad corneal, una dilatación pupilar con falta de constricción, presión intraocular elevada, ¿no? Bastante característica. Eclampsia, preeclampsia, toxicidad por CO también son algunas de las causas secundarias. Una de las últimas causas de cefaleas secundarias que estamos por ver acá, por visualizar, es básicamente la cefalea postraumática, que en general se presenta en promedio a los 14 días después de un traumatismo encefalocraniano. Tiene características, bueno, en promedio tiene un buen pronóstico, pero en algunos casos sí amerita algún tipo de profilaxis. Es aguda si desaparece en menos de 8 semanas y crónica si tarda más de 8 semanas, más de 2 meses en desaparecer. La cefalea, como habíamos dicho, se puede ver a algunas alteraciones estructurales, definitivamente, como habíamos dicho, desde síndrome de latigazo hasta la presencia de algunas lesiones vasculares que ameritan una confirmación neuroimagenológica, ¿no? Que puede ir desde neuroimágenes convencionales hasta imágenes contrastadas. En el caso de la hemorragia subarachnoidea, se le puede ver a tanto la traumática como la no traumática. Si es traumática, en ese caso sí es suficiente con una tomografía sin contraste. En el caso de la hemorragia subarachnoidea traumática. Cuando tenemos una hemorragia subarachnoidea, tenemos también que sospechar, si es que fuera espontánea, de una lesión aneurismática. Y ahí sí vamos a necesitar estudio de vasos. Recordemos los grados de Fisher para la hemorragia subarachnoidea. Grado 1, no se evidencia sangre en la tomografía contrastada y no predice vasospasmo. Sin embargo, el grado 2, cuando hay una sangre difusa, pero no lo suficiente para formar coágulos, o el grado 3, que estos coágulos son densos, mayores de 1 milímetro en el plano vertical, entonces esto sí asocia cierto riesgo de vasoespasmo severo. Finalmente, el grado 4, donde hay un hematoma intracraneal o intraventricular, con o sin sangre difusa que se aprecia en las cisternas basales, y tampoco predice vasoespasmo. La que es más característica de predecir vasoespasmo es la grado 3, ¿no? Vemos aquí cómo en la tomografía se evidencia, ¿no? Esta hiperseñal, estas hiperdensidades que sirven los surcos cerebrales a nivel temporofrontal, que son típicas de las hemorragias subarácnicas. Las MAF, las malformaciones arteriovenosas, son alteraciones del desarrollo del sistema vascular neurológico y suelen destruirse o lesionarse en pacientes jóvenes. eh, no es típica de pacientes ancianos, así como las lesiones aneurismáticas, las lesiones por malformaciones arteriovenosas son típicas de pacientes jóvenes, ¿no? Suelen presentar su sintomatología en pacientes que no llegan a los 40 años. Muy bien, entonces creo que hemos tocado la mayoría de cefaleas. Sí, estamos viendo algunas por angiomas, algunas que ya mencionamos, y algunos criterios diagnósticos para algunos tipos de cefaleas que ya hemos comentado. Entonces, en general, en cuanto al manejo de estas cefaleas, ya estamos viendo que es un manejo etiológico en función a la causa, ¿no? Si es, por ejemplo, por una lesión aneurismática, definitivamente vamos a ir al clipaje con microneurocirugía o cirugía por embolización a través de un acceso en la ingle, ¿no? En el caso de traumatismo encefalocraniano hay que manejar el vasoespasmo y manejar el TEC. En el caso de lesiones o malformaciones arteriovenosas, igual manejo vascular. En el caso de la trombosis venosa, anticoagulación. En el caso de el stroke isquémico, trombólisis, valorar la presión arterial, manejarla con medicamentos endovenosos, como es la emergencia, como una emergencia hipertensiva, y
valorar la posibilidad de craneotomía cuando hay un mecanismo de hipertensión endocraniana o signos de herniación inminente. Y finalmente, dentro del manejo secundarias sí se puede usar opioides, ya que es una cefalea secundaria. Y en esos casos sí se puede asociar opioides, como lo son desde tramadol, petidina, tapentadol, dependiendo mucho de nuestro centro donde estemos manejando la cefalea y la parte nosocomia. Bueno, hasta aquí estamos con la charla el día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre la charla, sobre los tipos de cefalea. Pueden hacer sus preguntas por aquí o por el chat, dependiendo de ustedes, no hay ningún problema. Pero en general debemos decir que las cefaleas tienen esta, estas características y lo que siempre hay que descartar son los signos de secundarismo, ¿no? Como lo son los signos focales, la edad. 50 años es un punto central para la Academia Norteamericana de Neurología, porque cefaleas que inician por encima de esa edad tienen cierto riesgo de secundarismo. Si es que la cefalea no mejora con nuestros profilácticos, también tenemos un aval para indicar una neuroimagen, y si las cefaleas son asociadas a vómitos insidiosos, explosivos, en escopetazo, también. No se olviden que los estados de inmunosupresión, sea por HIV o por cualquier alteración de la inmunidad, o en pacientes con neoplasias, sea por la quimio, por la radio o por la misma neoplasia, por la neoplasia per se, tienen cierto riesgo de hacer lesiones metastásicas o infecciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ya en esos casos no es suficiente con una imagen, sino hay que dar el perfil con una punción lumbar. Muy bien, entonces esta ha sido la charla de hoy. Muchas gracias por su atención. Esperamos haber dilucidado algunas dudas sobre el manejo de las cefaleas. Gracias.